Bueno, como lo mencionó Carla al principio del servicio, hoy iniciamos una nueva serie basada en el texto de Génesis, especialmente los versículos finales del capítulo 11 y hasta la primera mitad del capítulo 25, más o menos. Y nos vamos a enfocar en la narrativa en torno a Abraham y Sara, esta singular pareja a la que estaremos acompañando en este viaje de fe y de la que estaremos aprendiendo seguramente bastante. Em, Hace un par de años, entre septiembre a noviembre más o menos, o quizá de agosto a noviembre del 2022, como comunidad, como congregación, tuvimos oportunidad de explorar el texto de Génesis, capítulos 1 al 11. Así que hoy, en un sentido, retomamos aquella serie y continuamos, ¿verdad? Pero antes de entrar propiamente al texto, de explorar el texto, quisiera llamar su atención a lo siguiente, a este fenómeno contemporáneo, pero igualmente muy añejo, como veremos. Una organización, un organismo, más bien, un organismo vinculado a la Organización de las Naciones Unidas, se llama la Organización Internacional de la Migración o de las Migraciones. Así es como se presenta en español, Organización Internacional de las Migraciones, y cada 2 años emiten un informe sobre las migraciones en el mundo. El más reciente que se ha publicado fue el que corresponde al año 2022. Presumiblemente este año publicarán otro, quizás estén por publicarlo ya y será el más reciente. Mientras tanto, en este último informe, en el prefacio, en la introducción a este informe, se decía o se dice lo siguiente: la migración es un tema complejo y desde luego nosotros estamos muy al tanto de ello, desde el sureste, de la frontera sur, allá de Chiapas con Guatemala primordialmente, pero también Belice y otros puntos, hasta a la frontera norte con Estados Unidos. Nosotros todos los días escuchamos algo sobre esto. Bueno, la migración es un tema complejo y como tal puede ser distorsionado en grados alarmantes por la información errónea y la politización. El objetivo fundamental de esta publicación, de este reporte insignia, el informe sobre las migraciones en el mundo, es exponer de forma clara y exacta los cambios ocurridos en la migración y la movilidad en todo el mundo, para que los lectores puedan posicionar mejor su propio trabajo. En su calidad de organismo de las Naciones Unidas especializado en la migración, la Organización Internacional para las Migraciones tiene la obligación de desentrañar la complejidad y diversidad de la movilidad humana. Y de eso trata el informe, ¿no? Desde varios ángulos abordan este tema complejo, como ellos dicen. Bueno, y aquí se ve alguna estadística que es migración, de acuerdo a su propio glosario. Migración es un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de su país. Y en particular, la migración internacional es el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional hacia un país del que no son nacionales. Y en base a esa definición, en este informe informan que alrededor de 281 millones de personas migraron, fueron migrantes internacionales y salieron de su país y fueron hacia otro país. Esto en el año 2020, año de pandemia, por cierto, ¿eh? Año de pandemia. En proporción a la población mundial, eh, digamos más de alrededor de 7 billones, es todavía un porcentaje muy, muy pequeño, debe decirse, ¿no? 281 millones, aún así son bastantes las personas que tienen que emigrar y ahí desglosan entre mujeres, hombres, trabajadores migrantes e incluso los migrantes desaparecidos, algo que también escuchamos con mucha frecuencia aquí en territorio mexicano, ¿verdad? Recientemente en Tamaulipas se supo de este secuestro de algunos migrantes. Bueno, ese es un caso. A consecuencia de este fenómeno, se da lo que se conoce como las remesas.
las remesas internacionales. ¿Y qué son las remesas? Las remesas de los migrantes son las transferencias monetarias, transferencia de dinero de carácter privado que los migrantes realizan, ya sea a través de las fronteras o dentro de un mismo país, a particulares o comunidades con los que mantiene vínculos. Y aquí hablan de 702.000 millones de dólares, ¿ya? Flujo en dólares, midiendo esto en dólares, es el flujo de dinero de estas personas que migran a otro lugar y normalmente mandan ese dinero a sus lugares de origen, ¿no? Y de nueva cuenta, México es uno de esos países que destacan en este rubro. Mm, Además de ello, este informe se concentra o tiene una sección sobre este aspecto de la migración, casi se puede decir la migración forzada, la migración personas que se ven desplazadas, ¿eh? Y tiene un conteo aquí de 89.4 millones de personas que vivían desplazadas, han sido desplazadas al final del 2020. Y entre ellas habla de refugiados por diversas razones, solicitantes de asilo. Me llama la atención que ya el informe tiene una categoría especial de venezolanos desplazados. Así la maneja ya el informe, ¿verdad? Dentro de todos, ya esta circunstancia en este país ha dado origen ya a esa categoría, además de desplazados internos, entre otros. Así que casi 90 millones de personas desplazadas. Esta gráfica mide del lado izquierdo a los países que reciben a migrantes, son foco de atracción, son un polo de atracción de la migración, ¿va? ¿Hacia dónde van los migrantes primordialmente? Bueno, en primer lugar, en la columna de la izquierda es Estados Unidos, ¿va? Está recibiendo alrededor de más de 50 millones de personas, de migrantes al año, bueno, en el año 2020, ¿va? Más de 50 millones, perdón. Es extraordinario. Posteriormente sigue Alemania. Quizá no habíamos escuchado mucho o no escuchamos mucho, pero Alemania es otro foco, otro polo de atracción de los migrantes. Esto es en Europa. Después en el sureste, Medio Oriente, Arabia Saudita. Quizá hemos escuchado, Arabia Saudita atrae muchos migrantes de los países alrededor, por mencionar solo a los tres primeros países, ¿ya? Que captan, que atraen más a los migrantes por una u otra razón. Este es un caso. Ahora bien, bienvenido, bienvenido. Ahora, de la gráfica que se ve en la derecha, son los países de donde salen los migrantes, ¿ah? De los países. Y en primer lugar, en esta gráfica aparece el país de la India, más de 15 millones, acercándose a los 20 millones de migrantes, de personas que salen. Debe decirse que la India es quizá hoy día, probablemente ya es el país más poblado del mundo, ¿verdad? Quizá ya superó a la China, o quizá por ahí, ¿verdad? Debe decirse, ¿verdad? Así que esa proporción, estamos hablando de una población de más del billón de personas, entonces apenas que emigren 18, 19 personas, quizá no se note tanto, pero en el caso mexicano, que no tenemos una población del billón, sino somos, según el INEGI, 126, dice aquí que poco más de 10 millones, ¿eh? Bueno, o quizá transitan por México y de México salen hacia otro país, ¿eh? Entonces, India, México y después Rusia, los países donde salen más migrantes. Repito, esto es en el 2020. Quizá esto ha variado un poco. Y aquí en esta gráfica solo se muestran lo que llaman los corredores bilaterales, es decir, esos corredores fronterizos donde se está dando este tráfico o esta afluencia de migrantes, ¿verdad? De un país a otro, y el que encabeza la lista es justamente nuestra frontera al norte, ¿verdad? El corredor que va de México a Estados Unidos es por el que más fluyen migrantes, ¿verdad? Casi acercándose a los 12 millones de personas a lo largo del 2020. Después, otro corredor es el que se forma en las fronteras de Siria con Turquía. Y en un momento veremos algo de esa zona, ¿verdad? Pero Siria con Turquía, por lo menos en el 2020, y probablemente esto sea consecuencia de la guerra civil que hubo en Siria y que quizá todavía hay residuos de ella, ha forzado eso, a esas migraciones, como decíamos, a sus desplazamientos, ¿ya? Entre otros, por mencionar algunos. Bueno, este es un fenómeno
mundial, global, y México de una u otra manera es protagonista en ello. Con eso en mente, vamos a leer ahora el texto que estaremos explorando en el resto de este segmento de exposición bíblica, de exposición de la palabra. Vamos a leer Génesis capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 12, versículo 9. Y les ofrezco esta traducción. Génesis 11, 27 dice lo siguiente. Y estos los descendientes o los sucesores de Terac. Terac causó engendrar a Abram, a Nahor y a Harán. Y Harán causó engendrar a Lot. Y murió Harán en la presencia de Terac, su padre, en su tierra natal o en la tierra de sus familiares, en Ur de los caldeos. Y tomó Abraham para ellos mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, Sarai. El nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Yisca. 11:30. Y era Sarai estéril, es decir, nada para ella en cuanto a descendencia. Y tomó Terac a Abraham, hijo de él, a Lot, hijo de Harán, hijo del hijo de él, y a Sarai, nuera de él, mujer de Abraham, hijo de él. Y salieron con ellos, o también se puede decir, quizá salieron juntos, de Ur de los caldeos, para ir o para caminar hacia la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se asentaron o habitaron ahí. Y fueron los días de Terac 205 años. Y murió Terac en Harán. 12:1. Y dijo Yahvé a Abraham, vete de tu tierra, es decir, de tu tierra natal o la tierra de tus familiares y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo causaré que tú veas. O si lo refraseamos, hacia la tierra que yo te mostraré. Y déjame hacerte o déjame convertirte una gran nación. Y déjame bendecirte. Y déjame engrandecer tu nombre. Y sé una bendición. Y déjame bendecir a quienes te bendicen y a quien te haga menos, a quien te menosprecie o subestime, maldeciré. Y serán bendecidas o benditas en ti o contigo todos los clanes o todas las familias del suelo cultivable, o a veces suele decirse de la tierra. 12:4. Y fue Abraham tal como habló, o quizá tal como ordenó a él Yahvé, y fue con él Lot. Y Abraham, hijo de 75 años, ese es un hebraísmo típico, ¿verdad? Hijo de 70, es una manera de decir, tenía edad, o su edad era 75 años, pero ese es un hebraísmo. Hijo de 75 años, al salir él de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, mujer de él, a Lot, hijo del hermano de él, y todas las posesiones o bienes de ellos que adquirieron o coleccionaron, y a las almas, literalmente solo dice así en hebreo, a las almas que hicieron, digamos, suyas en Harán. Después vuelvo a ese punto de almas vivientes. Y salieron para ir hacia la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. 12:6. Y pasó o cruzó Abraham a través de la tierra hasta el lugar de Sequem, hasta el Elón. Y eso se puede interpretar como hasta quizá un árbol que se llama terebinto o un roble, o quizá simplemente una referencia a un árbol que se consideraba divino o con alguna connotación divina, pero ese es el término, Elón, hasta el Elón de Moré. Y por cierto, los Kenani, o diríamos nosotros, los cananeos, entonces moraban en la tierra.
Y fue visto, o mejor dicho, y se dejó ver Yahvé por Abraham. Y le dijo, a tu semilla o a tu descendencia daré esta tierra. Y construyó ahí un altar a Yahvé, quien se deja ver por él. Y causó moverse, o se desplazó desde ahí hacia la montaña, desde el este de Betel, y extendió o armó o montó su tienda de campaña, probablemente quiera decir el hebreo, entre Betel, desde el mar, y Jaai, desde el este. Y construyó allí un altar y llamó, o quizá mejor dicho, invocó en él el nombre de Yahvé. Y desmontó Abraham su tienda para ir, y al desmontar iba hacia Hanegeb, o hacia el sur, o hacia la tierra árida. Hasta ahí nuestra lectura. Iremos de una u otra manera apreciando mejor el texto, pero decía que entre quizá agosto, septiembre a noviembre del 2022, como comunidad, tuvimos oportunidad de explorar con suficiente detalle Génesis del 1 al 11. Y hoy retomamos esa parte final de Génesis. Así que permítanme tomarme unos minutos para hacer una suerte de resumen express, y subrayo lo de express. ¿Ah? Espero que sea express, pero sí, esa es mi intención, solo para saber, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que, por qué de repente asoma Abraham y Sara? ¿No? No ocurre su historia en un vacío, así que vamos a apreciarla. Lo primero que hay que decir de Génesis del 1 al 11 en particular, en realidad de todo Génesis, todo el libro de Génesis, es que las narrativas, lo que comunica Génesis está ubicado en ese mundo que los historiadores hoy día llaman el antiguo cercano oriente. Y es ese mundo que se conocía entonces como Anatolia, el Levante y Egipto, digamos, la costa este del todo el Mediterráneo. Y posteriormente al interior tenemos lo que es Asiria, la Mesopotamia, Babilonia, Elam, llegando hasta el Golfo Pérsico. Toda esa zona que en términos históricos se conoce como Antiguo Cercano Oriente, hoy nosotros la llamamos Medio Oriente, y ha estado muy presente en las noticias, especialmente a partir del 7 de octubre, este asalto brutal de Hamas hacia el territorio israelita y todas las consecuencias que ha tenido. Y recientemente escuchamos de un atentado del Estado Islámico en Irán mismo, provocando, o sea, generando más tensión, pero este es lo que decimos Anatolia, es lo que hoy se llama, bueno, antes, hasta hace quizá un año o dos, decíamos Turquía, pero ahora se dice Turquía, ¿no? El propio país pidió que se cambiara el nombre es ahora Turquía. Entonces, Turquía, tenemos Líbano, tenemos el moderno Estado de Israel, y dentro de ello Palestina, tenemos Siria, Jordania, Egipto, y hacia el interior del país, además de Siria, tenemos Irak e Irán, ¿no? Esa zona que hoy solemos referirnos como el Medio Oriente, repito, los historiadores de aquel periodo le llaman el Antiguo Cercano Oriente. Y ese es el mundo que habitaron estas personas de las que estamos leyendo, el mundo de Génesis. Ahora bien, en Génesis, especialmente Génesis del 1 al 11, en ese mundo del Antiguo Cercano Oriente, arqueólogos han hecho exploraciones y a consecuencia de ello excavaciones, y han recuperado estos artefactos arqueológicos, por ejemplo, este prisma cuadrangular de barro que se ha dado a conocer como la lista real sumeria, y los arqueólogos han fechado este artefacto arqueológico aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo, es decir, segundo milenio antes de Cristo, y ese artefacto está en exhibición en un museo en la ciudad de Oxford. Después tenemos otro artefacto, una tableta de barro, y se está mostrando un fragmento, y este se ha dado a conocer como la epopeya de Atrahasis, y también está fechado por los arqueólogos aproximadamente en el 1800 antes de Cristo, es decir, otra vez en segundo milenio antes de Cristo, y ese está en exhibición permanente en el Museo Británico en Londres. Y a la derecha tenemos otra tableta de barro que se ha dado a conocer como el relato sumerio del diluvio,
o el Génesis Eridu, y ese está fechado en el 1600 aproximadamente por los arqueólogos y está en exhibición en el Museo Penn, que pertenece a la Universidad de Pensilvania, esto es en los Estados Unidos. Tenemos estos tres artefactos. ah, ah, Esos artefactos, los especialistas, arqueólogos y estudiosos de esa zona y de esos idiomas han sido capaces de traducir esos textos y se conocen, repito, así como la lista real sumeria, la epopeya de Atrahasis y el relato sumerio del diluvio. Y si a esos relatos le añadimos Génesis del 1 al 11, encontramos que esos cuatro textos tienen en común la siguiente estructura literaria. Hay un relato de creación, o por lo menos una alusión a un relato de creación. Después viene cierto desarrollo, cierta historia compendiada, abreviada a través de genealogías. Será el tipo de literatura, digamos, por decirlo así. Después, todos ellos hablan de una suerte de crisis que se expresa a través de un diluvio y lo que ocurre después de esa crisis, otra suerte de desarrollo o genealogías, y llegan a lo que en su tiempo llamarían los tiempos posteriores o los tiempos modernos, ¿no? Pero repito, todos esos documentos, todos ellos proceden de la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, y Génesis del 1 al 11 por lo menos tiene en común esa estructura literaria y usa muchas de sus formas, de su lenguaje, de sus ideas, de sus metáforas. Así que Génesis pertenece a ese mundo, Génesis 1 al 11, y por lo menos esa sección de Génesis del 1 al 11 se puede datar o fechar en esa época, ¿va? Es decir, cuando se escribe, cuando se plasma en texto, data de por lo menos la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Ese es el mundo al que pertenece Génesis del 1 al 11. Y en particular, Génesis del 1 al 11, pero en realidad todo el texto de Génesis tiene unos delimitadores lingüísticos muy peculiares, o muy peculiar de hecho, es uno de ellos. Comienza el texto de Génesis 1:1 a 2:3, usa una frase muy singular: en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, y después cuando llega uno al texto de 2:4, allí se detecta este delimitador lingüístico que se repite en total 10 veces a lo largo del texto de Génesis, que quiere decir estos los descendientes. En hebreo es el Toledot, el Toledot, el Toledot. Se repite 10 veces y cada vez que dice el Toledot, después viene, esto quiere decir, el Toledot quiere decir estos los descendientes de y de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, de 2, 4 a 6, 8 habla los descendientes de los cielos y la tierra, así lo dice. Del 6, 9 dice los descendientes de Noach. En 10, 1 habla de los descendientes de los hijos de Noach. En el 11:10 de los descendientes de Shem, uno de los hijos de Noach. Y veremos hoy cómo comienza esto, los descendientes de Terach, en 11:27 y continúa. Y entonces deliberadamente el editor, si se quiere, el editor final, fue segmentando su texto y al mismo tiempo hilvanándolo, tejiéndolo, pero usa ese delimitador lingüístico. Es muy peculiar en este libro. Bueno, habiendo dicho eso, habiendo destacado esos dos aspectos arqueológicos, históricos y literarios de Génesis 1 al 11, rápidamente en cuanto a su contenido, bueno, vimos que Génesis del 1:1 al 2:3 nos narra esta creación, este relato de creación, creación del cosmos, pero usa el lenguaje, las maneras, las formas del antiguo cercano oriente. Y una característica peculiar de toda la literatura que se ha podido recuperar de ese mundo es que cuando ellos hablan de algo en ellos, perdón, predomina esto que se llama una ontología de funciones. Por ejemplo, para ellos no les preocupaba de qué está hecho este atril, qué material. Más bien lo que les preocupaba es cuál es la función de este atril en todo este sistema, ¿va? Y cuando se define un nombre y una función para este objeto, entonces ese objeto existe. No están preocupados de que este objeto, de qué material está hecho, entre otros, como sería hoy nuestra pregunta. ¿De ahí quién lo diseñó, quién lo fabricó, cuáles fueron sus diagramas, etcétera? Simplemente para ellos la pregunta inicial era: ¿para qué va a servir esto? ¿Qué función va a tener dentro de esta totalidad? Y entonces le dan su nombre, su función,
y ya existe ese objeto. Bueno, esto es lo que predomina en este relato. En este relato, día 1, día 2, día 3, Dios crea las condiciones, digamos, las funciones del tiempo, del clima, de la sustentabilidad. Día 4, día 5, día 6, Dios crea a los funcionarios dentro de esas funciones, ¿no? Y así opera, así era la perspectiva del antiguo cercano oriente, y eso lo comunica muy bien Génesis del 1 al 11. Y entonces y así es como va el relato, ¿eh? Nos muestra primero las condiciones, el hábitat para el cual después van a estar estos funcionarios o habitantes o almas vivientes, ¿eh? Pero en particular destaca la creación del ser humano en su modalidad hombre y mujer y esta vocación conjunta de fructificar, de hacer comunidad, de regir sobre la tierra, de regir sobre animales, de ser imagen de Dios ante el resto de la creación, ¿no? Esa es la función del ser humano al ser creado por Yahvé Dios. Bueno, eso es Génesis 1 al 2. Después Génesis del 2, del 4 al 25, nos lleva justamente a esa parte porque en el texto nos da ciertas coordenadas, cierta orientación, nos ubica justamente en ese mundo del antiguo cercano oriente, y allí nos habla de un jardín singular, peculiar, y por jardín quiero decir no un pequeño espacio en una casa, sino era una suerte de jardín, era como hablar de un parque hoy nacional, un parque grande aquí en la ciudad, un parque enorme, grande. Bueno, ese era el jardín. Y en ese relato particular, puntual, específico, destaca en el texto la mortalidad del ser humano, destaca, comienza a comunicarnos la idea más puntual de espacio sagrado, una idea que recorre todo el texto bíblico y nos habla del hombre, nos habla de la mujer, y en medio de ellos, como si fuera un sándwich, tenemos sus actividades. Hay un jardín que labrar y cuidar, hay almas vivientes a las cuales atender, y por almas vivientes aquí queremos decir animales, y además son llamados ellos a ser una sola carne, una manera entonces de responder a esta llamado, a esta vocación del ser humano de procrear y ser comunidad. Y vimos cuando en su momento estudiamos a fondo este texto, cómo el texto introduce esta gradación del espacio, habla de la tierra, habla del campo, habla del suelo, con sus respectivos términos en griegos, y en el centro de ello, por así decirlo, está este jardín singular, peculiar. Ahí están estos árboles, esta vegetación, dos árboles en particular se destaca. Un río sale del jardín que irriga el resto del entorno, y ahí están el hombre, ahí está la mujer, y en medio de ello nos dice el texto que está la presencia de Yahvé Dios. Y desde luego esta gradación del espacio, esta configuración del espacio, anticipa este tema que eventualmente asoma, emerge a plenitud en el texto bíblico, como por ejemplo cuando llegamos a Éxodo 19, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, llega a esta montaña, todo el pueblo, la mayoría del pueblo queda al pie de la montaña, unos llegan a subir a la mitad de la montaña y solo uno sube a la cima, que es Moisés, y eso por indicaciones de Yahvé Dios, y advirtió, nadie suba del pueblo porque mueren, ¿no? Y eso solo indica, anticipa que hay esta gradación del espacio. Y eso después se traslada a esta configuración en este tabernáculo o gran tienda de campaña a la que es llamado el pueblo de Israel a construir, y posteriormente el templo. Tiene estos tres espacios, ¿verdad? El lugar, el santo de santos, o lugar santísimo como lo llamamos, el lugar santo y el atrio, ¿verdad? Y teniendo en cuenta, en el atrio entraban muchos, en el lugar santo solo unos pocos, los sacerdotes, y en el Santo de Santos, en el lugar santísimo, solo entraba una persona una sola vez al año, ¿eh? Y es esa gradación del espacio. Eso lo introduce Génesis 2. Génesis 3, algo terrible, atroz, ocurre, ¿no? Ocurre. El ser humano el término que utiliza el hebreo es Adán, el ser humano es Adán, esa es la categoría ontológica. El ser humano quiere ser Elohim. Esa es la propuesta que le hace este ser enigmático, esta serpiente al ser humano. El ser humano se deja persuadir por esta propuesta, quiere ser lo que no es, y al pretender ser lo que no es, tiene consecuencias terribles, devastadoras, entre ellas es echado, expulsado del jardín, de la presencia de Yahvé Dios mismo, ¿no?
terrible. Y eso acentúa su condición como ser mortal. Ya no hay acceso a aquello que, a la presencia del Creador, entre otras, y además, entre otras cosas, hay esta maldición. Al labrar el suelo cultivable será arduo al ser maldecido, entre otras cosas. Hay un desequilibrio, una asimetría en la relación hombre-mujer que hasta ese momento no existía. Algo terrible pasó ahí y de ello nos cuenta Génesis. Y entonces, a consecuencia de ello, hombre y mujer son echados del jardín. Ya no hay acceso al jardín, ya no hay acceso a la presencia de Yahvé, Dios. Y después, a partir de Génesis 4, vemos parte de esa vocación, o sea, se preserva todavía parte de esa vocación conjunta para el ser humano, hombre y mujer. 4.1, el hombre conoció a Java, su mujer, y entonces tienen a Caín y a Jebel. 4.17, conoció Caín a su mujer, y nos habla de la ascendencia de Caín. 4.25, conoció a Adán de nuevo a su mujer, y entonces esto es algo que se esperaba del ser humano en su modalidad hombre y mujer. Y de hecho, de Génesis 4 a Génesis 6, el texto introduce esta modalidad literaria que es la genealogía. Compendia, abrevia la historia con estas fórmulas como el ascendiente engendró a descendiente y nos da algo de información, o bien en Génesis 6 un poquito más elaborada, y vivió el ascendiente X número de años, causó engendrar a descendiente, y vivió ascendiente después de causar engendrarlo, es decir, a descendiente Z años, y causó engendrar hijos e hijas, y fueron todos los días del ascendiente X más Z años y murió. Y se repite una y otra vez esa fórmula. Pero esa es la manera de abreviar, de compendiar, y eso se repite en los otros textos que vimos, ¿no?, del antiguo cercano oriente, esas genealogías. Pero en esas genealogías nos va diciendo cómo, por ejemplo, se da inicio a la urbanización, se da inicio al comercio, a la música, a la metalurgia, y también entre estas dos genealogías se contrasta el séptimo descendiente de uno, el séptimo descendiente de otro. Por la línea de Caín se contrasta a Lemec, y por el lado de Set se contrasta a Hanok. Son el séptimo Lemec es el que introduce la poligamia, ¿no? Es el que también recurre a la violencia desmedida ante cualquier agresión menor. Por otra parte, Hanok se nos dice que él caminó con Dios y de hecho no fue más, no fue más. Ese es el contraste agudo entre ambos. Pero también esta es la manera en que nos va diciendo cómo se va deteriorando la vida, no solo individual, sino social del ser humano. El mal se extiende en sus expresiones de violencia y ruindad o corrupción al punto tal, perdón, al punto tal, luego después, que el texto nos narra de este juicio al ser humano a través del diluvio. Esta creación se deshace y entonces vuelve todo como al principio, vuelve a todo estar cubierto de aguas, excepto que hay una embarcación que está flotando, como si fuera una suerte de jardín de Edén en medio de todo ello, ¿no? Se preserva algo de la vida del ser humano, algo de la vida animada. Y con ello, entonces, esas aguas descienden y al parecer esa arca toca tierra, por así decirlo, justamente allí entre la frontera de hoy sería Armenia y Turquía, son las coordenadas que nos da el texto, de nueva cuenta, el mundo del antiguo cercano oriente, ¿eh? Y después nos narra cómo los descendientes de Noah justamente retoman esa vocación del ser humano de procrear, de ser comunidad, de cuidar de la creación, y se extienden, ¿no?, los hijos de Noah, Shem, Ham y Jafet, y como de ellos hay toda esta, se hablan de aproximadamente 72 grupos o clanes, ¿no?, y todos ellos, a grandes rasgos, habitan esa zona del antiguo cercano oriente. Los descendientes de Shem, los descendientes de Jafet, los descendientes de Ham, más o menos distribuidos en ese mundo del antiguo cercano oriente. Uh, y después vemos cómo en particular unos de ellos tienen una idea un tanto inusual, peculiar sobre Dios, y quieren construir un edificio que les va a permitir
acceso hacia Dios. ¿Verdad? Una idea peculiar de su espacio sagrado, quieren imponer términos, condiciones a Dios y esto no ocurre y también eso tiene sus consecuencias y el texto de Génesis 11 concluye después enfocándose en uno de los hijos de Noé, Shem en particular, y dentro de Shem esta línea a través de Arfaxad, perdón, y llegamos al final a con Terach y sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Así concluye, de hecho, 11:26, Génesis 11:26. Bueno, vuelvo más adelante en el texto a estas gráficas. Así que a lo largo de Génesis del 1 al 11 se ven tres grandes desafíos. El primer gran desafío fue en Génesis 3 de el ser humano quiere ser lo que no es, quiere ser Elohim. El ser humano es Adán, es ser humano, creado a imagen de Dios, pero el ser humano aspira a ser algo más que eso y quiere ser Elohim. Elohim es el creador, es Dios. Quiere ser eso y eso tiene consecuencias terribles, devastadoras. La segunda desafío que nos presenta a partir de Génesis 6 de una manera más puntual es esta inclinación del ser humano hacia el mal, lo que se expresa en ruindad, corrupción y violencia. Entonces tenemos un desafío personal, un desafío social, si se quiere, y finalmente el tercer desafío que se observa ahí es esta construcción de un espacio sagrado en base a una deficiente teología pagana. Y entonces tenemos un desafío teológico, ¿eh? Y en esencia es eso, ¿eh? Una teología errónea nos lleva a tomar acciones o pretender algo que no es, a aspirar lo que no somos o a comportarnos de una manera antisocial, ¿eh? Y ese es el gran dilema que nos deja Génesis del 1 al 11. ¿Cómo va a tratar Dios con estos dilemas? Y parece que la respuesta es llama a una pareja para que empiece con el remedio a estos tres desafíos. Llama a una pareja y es aquí donde comenzamos ahora sí a explorar nuestro texto que estaremos viendo en el resto de este segmento. Estos los descendientes de Teraga, Toledo de Teraga. Bueno, leímos del 11:27 al 32, leímos que dice, estos los descendientes de Terac, Terac causó engendrar a Abraham, Nahor y Aram. Y en su momento hicimos esa observación, ¿verdad? En algunas traducciones simplemente dice Terac engendró, ¿no? Bueno, el modo verbal que se utiliza en la expresión en hebreo comunica eso, esa intención, ¿verdad? Terak causó engendrar, había esa intención, había ese deseo como respuesta, es decir, si vimos en las genealogías se enfatiza esto como respuesta implícita, sutil si se quiere, a la vocación a la que está llamado el ser humano. Génesis 1:26, 27, 28 es esto. Dios crea al ser humano y una de sus es llamado, entre otras, a procrear y a ser comunidad. Y esta es la manera en que comunica el texto, cómo se lleva a cabo. Terak causó engendra a Abraham, Nahor y Harán. En este caso no se menciona a la esposa de Terak. Después se nos dice que Harán causó engendrar a Lot, muere Harán. Y bueno, todo este relato, esto que leímos en 11 de 11:27 al 32, quisiera que lo viéramos de esta manera. Ah, bueno, antes de ello, en 11:24 se nos dice que Nahor causó engendrar a Terah, es decir, Nahor fue el padre de Terah, un Nahor señor, digamos, el Nahor señor engendró a Terah, ¿sí? Después Nahor dice que después de causar engendrarlo a Terah, vivió a 119 años, engendró hijas e hijos, y luego nos dice que vivió Terah 70 años y causó engendrar a Abraham, a Nahor y a Harán. Entonces ahí tenemos estos datos sobre Terah. Presumiblemente a los 70 años quizá engendra a su primer descendiente. En el orden en que aparece, pudiera indicar que se trata de Abraham. El primero, después el segundo Nahor y el tercero Harán. Y justo esa fórmula la repite 11:27. Estos los descendientes de Terah causó engendrar a Abraham, a Nahor y a Harán, en ese orden.
Bueno, habiendo dicho eso, bueno, esta es la descendencia de Terach. Terach viene de la línea de con Adán y Java, viene por la vía de Set, llega hasta Noach o Noé, y de Noé nos vamos por la línea de Shem, y de Sem llegamos con Arpaxad, y vía Arpaxad llegamos hasta Nahor y después Terach, y de Terach tenemos ya los descendientes del Abraham, Nahor y Harán, ¿no? Y esta es una manera en que el texto de 11:27 en adelante establece un vínculo con todo lo anterior, Génesis del 1 al 11, ¿no? Hay una línea continua, si se quiere, desde Adán y Eva hasta Terach, ¿no? No hay discontinuidad, todo lo contrario, hay una línea continua al respecto. Esa es la ascendencia de Terach. Uh, y vuelvo a esto en un momento. Ahora, sobre la descendencia del Terach, esto es lo que nos dice el texto. Terach engendra a Abraham, a Nahor y a Harán, tres hijos. Pero además, en esa breve genealogía no se menciona a una hija que él sí engendró, y esa hija se llama justamente Sarai. Si leemos Génesis 20, 12 y 13, Abraham dice que Sarai, su esposa, es en realidad su media hermana. Es hija de su padre Terach, pero es de otra madre. Es su media hermana. Eso dice Génesis 20, 12, 13. Entonces, Terach, por lo menos de Terach, en el texto bíblico, en Génesis, sabemos que tuvo al menos 4 hijos, 3 hombres y una mujer. ¿En qué orden? Esa es la pregunta, ¿eh? Entonces, no se sabe en qué orden estuvo Sarai, perdón, pero Sarai, perdón, es media hermana de Abraham. Génesis 20, 12 a 13 afirma eso, ¿no? Por otra parte, el texto de Génesis, que acabamos de leer, Génesis 11, 31, nos dice que Sarai, nos dice así, está en Sarai era estéril, era infértil. Eso es un elemento que vamos a considerar en un momento más. Así que hasta ahí va la línea de Terach. Por otra parte, uno de los hijos de Terach, Harán, se nos dice en 11, 27, 29, tiene 3 hijos. Un hijo que se llama Lot y 2 hijas, una de ellas se llama Milca y la otra se llama Yisca. Y nos dice el texto ya nos dice el texto, Abraham se casa con su media hermana, Sarai, por un lado, y el otro hijo de Terach, Nahor, él se casa con su sobrina, Milca, que es hija de su hermano Harán. ¿Sí? Entonces, tenemos esa relación y Nahor con Milca. Nahor se casa con su sobrina Milca. Debo decir que algunas de estas relaciones matrimoniales, después son prohibidas, en el texto de Levítico, pero eso es siglos después, y simplemente esto habla de la antigüedad, la veracidad de este relato, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Esta es la familia de Terah, tiene 4 hijos, y además vemos cómo estos son los usos y costumbres del mundo de aquella época, y cómo las familias están del todo tan unidas, ¿verdad? Al punto tal que se constituyen matrimonios entre medios hermanos o digamos, tíos y sobrinas, ¿verdad? O viceversa, quizá, ¿verdad? Entonces, Nahor se casa con su sobrina Milca, y hay un vínculo familiar y además se refuerza eso, ¿verdad? Lo mismo en el caso de Abraham y Sara, tienen a la misma persona por padre, ambos, distinta madre, pero mismo padre. Eso es solo para tenerlo en cuenta. Bueno, ah, el texto nos dice también que ellos se encuentran en la ciudad de Ur de los Caldeos. Y ahí estamos viendo otro mapa del antiguo cercano oriente. Y en esa flecha roja se muestra dónde está ubicada la ciudad de Ur. Hoy sería equivalente a en algún lugar en Irán, o ya casi llegando al Golfo Pérsico. Bueno, se nos dice que Arán, vamos a asumir, el hijo menor de Terah, muere allí ¿sí? Se nos dice que él muere ahí. Nos dice, muere en la presencia de su padre, ¿no?
Su padre vio morir a su hijo, ¿no? Y eso es algo difícil siempre, será siempre difícil para los padres ver morir a sus hijos, ¿no? Siempre se espera que sea la inversa, que los hijos vean, pues, fallecer a los padres ya en edad avanzada, pero aquí ocurrió lo contrario. Y eso lo enfatiza el texto. Harán muere delante de su padre. Harán muere allí cuando ellos vivían en Ur. El texto no nos dice cómo es que llegan a Ur. No nos dice si de hecho Ur era su ciudad natal o no. Es una posibilidad de entender un término así, su ciudad natal, o a lo mejor emigraron, dejaran, en un momento veremos más, hacia Ur. Pero bueno, la cuestión es que estaban en Ur y allí muere Harán. Y al morir Harán, Terak decide viajar de Ur hacia, uh, hacia Harán. Pero antes de tomar esa decisión, quisiera llamar su atención a lo siguiente. La ciudad de Ur uh, ha sido una de esas zonas que ha traído la atención de escuelas de arqueología de varias partes. Y, por ejemplo, entre el Museo Británico de Londres, la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos y la Fundación Leo Levy, emprendieron esta suerte de proyecto de exploración justamente en la ciudad de Ur o las ruinas de la ciudad de Ur, y existe este sitio web que comunica esta información, estos resultados de esta exploración, y entre otras cosas nos dice lo siguiente este sitio web de estos especialistas. Ur, esta ciudad fue una de las primeras verdaderas ciudades del mundo. Fue habitada por miles de años, desde el 5500 al 300 antes de Cristo, es decir, desde el milenio, desde el sexto milenio hasta el digamos, primer milenio antes de Cristo. Es una ciudad añeja, antigua, desde el periodo tardío Ubaid al tiempo de los reyes persas aqueménidas. Por 5 milenios, Ur figuró prominentemente en actividades políticas, religiosas y económicas de la planicie aluvial mesopotámica. El sur de Mesopotamia hace mucho que ha sido reconocido como la cuna de la civilización. No fue Grecia, o Atenas, por mencionar una. Mucho antes que ellos, milenios atrás, había otras ciudades en su apogeo que aportaron bastante a la humanidad. Una de ellas fue la ciudad de Ur, allí donde vivió Terak, donde vivió Abraham, Nahor y Harán, donde vivió también Sarai y Lot, por mencionar algunos. Pero además, en esa ciudad en particular existía el culto a la deidad que se llamaba Nana o el dios Luna. Dice este texto también, el dios Luna, de nombre Nana en sumerio, fue la deidad tutelar de la ciudad de Ur. Su alcance e importancia, no obstante, fue mucho más grande que solo un dios de la ciudad. El dios Luna fue claramente una de las más importantes deidades del panteón mesopotámico más amplio, y de hecho en ese proyecto de excavación se recuperó este relieve que estamos viendo ahí, que muestra en la parte superior al rey ofreciendo libación al dios Luna, representado por esa figura sentada en la derecha, y en la parte inferior lo hace el sacerdote en turno, está haciendo ese gesto de adoración, ¿verdad? Y además el texto, bueno, la información sobre el relieve del lava destaca que tanto el rey como el sacerdote estaban desnudos delante de este rey, pero es una libación, y de hecho vimos, fue Timoteo quien leyó para nosotros Josué 24, y Josué 24, Dios hace este recuento de la historia de lo que era hasta ese momento la historia del pueblo de Israel. Y dice en 24:2, dijo Yehoshua o Josué a todo el pueblo, así dice Yahvé, Dios de Israel, en más allá del río, y por referencia al río se refiere al río Jordán, más allá del río, moraron tus padres o tus ancestros desde tiempo atrás, Terak, padre de Abraham y padre de Nahor, y sirvieron litúrgicamente otros dioses. Así que abre la posibilidad de que cuando la familia estuvo en Ur, Terak, sus hijos y sus nietos, quizá ellos participaron en este culto, en este servicio litúrgico a Nana. Es una posibilidad histórica, es una posibilidad, pero el texto bíblico afirma que sirvieron otros dioses. Eso lo afirma el texto, sirvieron otros dioses. Bueno, ese era Ur. Decía yo,
el texto nos dice, este primer texto nos dice que Terak muere su hijo y entonces Terak por alguna razón toma la decisión de irse, de mudarse. Se van de Ur hacia la ciudad de Harán, allá al norte. Quizás sea eso lo equivalente hoy Siria o, o esa parte de Irak, quizás esa zona. Harán, están allí, hacen ese recorrido y hay bastante información del flujo migratorio, o el flujo de personas de ese punto donde está Ur, quizá todavía un poquito más al sur, hacia el Mediterráneo. Vamos del Golfo Pérsico al Mediterráneo, yendo a lo largo de los ramales, bueno, del río Tigris y Éufrates, ¿ya? Porque al viajar por tierra, por lo menos había agua para atender las necesidades básicas y era lo más natural ir a lo largo de los ríos, ¿ya? Hay agua, no hay riesgo de deshidratarse, por ejemplo. Y entonces esas son las rutas que se han documentado, esas posibles rutas. Pero el texto nos dice que es Terak quien sale, se lleva a Abraham, a su nieto Lot y también a Sarai, esposa de Abraham. Van ellos. No nos dicen nada de Nahor, ni de Milca, ni de Yiscar. Pero en su momento, cuando leamos Génesis 22, del 20 a 23, y después, bueno, no llegaremos en esta serie al 27, 42, 46, nos vamos a enterar que Nahor y Milca eventualmente también fueron a morar o a vivir en Harán, y allí se establecieron, allí tuvieron sus hijos, uno de sus hijos es Betuel, tuvieron varios hijos, quizá 8, uno de ellos es Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca y de Labán. Y llega el momento en que Rebeca, cuando ya quiere que uno de sus hijos, bueno, va huyendo, dice, pues vete a casa de mis tíos, ¿ya? Que están en Harán. Entonces, el texto enfatiza que Terak, Abraham, Lot y Sara salen de Ur y se van a Harán, pero eventualmente quizá con ellos o posteriormente Nahor y Milca también hacen lo propio y se instalan en Harán. Y ahí se quedan ellos en Harán, ¿no? Después sabemos de ellos en Harán. En otras palabras, prácticamente toda la familia no sabemos de Yisca. De Yisca no se dice nada más, solo se menciona que era hija de Arán y después no se vuelve a mencionar en todo el texto bíblico, pero puede que también ella, ¿verdad? Finalmente quizá toda la familia, lo que quedaba de la familia, emigra nuevamente, emigra a Harán. A Harán. Bien, por cierto, sobre esto, dice este especialista de estudios de ese periodo, los pastores o ganaderos no fueron los únicos viajeros a través del antiguo cercano oriente. Entonces, o en otros periodos, enviados oficiales viajaron alrededor de todos los periodos, especialmente los inicios del segundo milenio, cuando la red de caminos recorría la ruta del este-oeste desde Elán hasta Hazor en Canaán. Lo mismo ocurría con caravanas de mercaderes desde Babilonia y Asur hasta el lejano noroeste en Anatolia, incluso hasta el Mar Negro. Tenemos listas de paradas y tiempos de tránsitos, es decir, itinerarios de hecho, para tales rutas. En otras palabras, este flujo migratorio no fue novedad. El que Terá con su familia se fueran de Ur hacia Harán no era una novedad. Muchas familias hicieron eso. Había ese tráfico en ambos sentidos en esa ruta, ¿verdad? Del Golfo Pérsico al mar Mediterráneo, a lo largo del río Tigris o Éufrates, ¿no? Está documentado, hay itinerarios, ¿no? De la gente de las escalas que hacían desde hasta Harán, por ejemplo, está muy documentado en esa fecha. Bueno, ah, ah, así que, sí, repito, lo único que no sabemos, ¿qué le mueve a Terak? Quizá aparte de la muerte de su hijo, ¿qué le mueve a Terak ir a Harán? Porque su intención no solo era ir a Harán, su intención era ir a Canaán, de hecho. Esa era la intención de Terak, el padre de Abraham, ir hasta Canaán. Pero hacen pausa, hacen escala en Harán y ahí se quedan a vivir ellos. Y de hecho, ahí muere Terak. Ahí muere Terak, el padre de Abraham. Bueno, eso es lo que nos dicen estos primeros textos. Estos. Si pasamos ahora al llamado, a la siguiente. 12:1. Dijo Yahvé a Abraham, vete de tu tierra, dice así. Quizá de una manera exegética sería, o de una manera que explica, que elabora más, dice,
de tu tierra natal o de la tierra de tus familiares y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo causaré que tú veas. ¿Ah? Y recordemos que en ese momento Abraham está en Harán, ya no está en Ur, está en Harán. ¿No? ¿Sí? Eh, y dice el texto, y déjame hacerte una gran nación, y déjame bendecirte, y déjame engrandecer tu nombre, y sé una bendición, y déjame bendecir a quienes te bendicen, y a quien te haga menos, maldeciré, y serán bendecidas en ti todos los clanes o todas las familias del suelo cultivable. Bueno, de este texto quisiera destacar, entre otros, primero, la manera en que frasea Yahvé Dios este llamado. Usa, por un lado, el modo imperativo, dice, vete y sé una bendición. Son las únicas dos expresiones en modo imperativo. En modo imperativo quiere decir es una orden. Es una orden, no es una petición, es una orden. Pero observen el resto de los otros verbos. Dice, déjame hacerte una gran nación, déjame bendecirte, déjame engrandecer tu nombre, déjame bendecir. ¿No? Eso está en modo, en algunos casos se dice coortativo, pero quizá en español se dice en modo deprecativo. Es decir, hay un ruego, hay una súplica, si no hay no se forza la situación, sino se apela, se sugiere, se solicita, y entonces tenemos esa mezcla de imperativo, vete, sé una bendición, y déjame bendecirte, déjame hacerte una nación, déjame bendecir. ¿No? Hay esa combinación. Por un lado, ¿no? Ese lenguaje en que frasea Yahvé Dios este llamado a Abraham y Sara. Primero. Segundo, había que dejar, entre otras, la casa de tu padre. ¿No? Eso lo hemos visto antes. ¿No? Génesis 2, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No? Esa es otra manera de frasear, vete de la casa de tu padre. Y en un momento vuelvo a ese punto. Lo tercero que quisiera destacar es esta bendición, ¿va? Y nuevamente el llamado de Yahvé Dios a Abraham y Sara se enmarca, se suscribe en lo que hemos visto a lo largo de Génesis del 1 al 11. Y me refiero a lo siguiente, Génesis 1, 27 y 28 dice, creó Dios al ser humano en su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y fémina los creó, y los bendijo Dios y dijo a ellos, Dios, sean fructíferos y lleguen a ser numerosos y llenen la tierra y domínenla y rijan en el pez del mar, en la ave de los cielos, en todo animal silvestre. Bueno, esta idea, este llamado para el ser humano en su modalidad hombre y mujer, esta llamado o vocación conjunta hombre y mujer, Génesis 2 nos da una instancia puntual. ¿No? Está el hombre, está la mujer. Entonces el hombre deja la casa de sus padres, se une a su mujer, se adhiere, se aferra y posteriormente dice ya 4:1 que el hombre conoció a su mujer y entonces ella quedó embarazada y da a luz a Caín. Esta es la manera natural de preparar, de dar cumplimiento a esta expectativa divina, ¿no? Entre otras maneras. Y comienza la descendencia y después esa descendencia se hace numerosa, hacen comunidad y desde luego cuidan de la tierra, ¿no? Cuidan de la tierra y en este caso la tierra para ellos era el jardín a labrar, a cuidar, ¿no? Y también a cuidar de las almas vivientes. Entonces Génesis 2 nos da una instancia peculiar de ese llamado global, universal al ser humano, su modalidad hombre y mujer. Eso dice Génesis 2, pero también en Génesis 5 nos dice, hace un recuento, dice, este es el rollo de papiro de los descendientes de Adán en el día al crear Dios al ser humano en la semejanza de Dios, lo hizo, varón y fémina los creó y los bendijo y llamó los nombres de ellos el ser humano en el día al causar caos. ¿No? Simplemente reitera, está siempre esta bendición de Yahvé Dios hacia el ser humano, se comunica, se expresa de esa manera y ahí tenemos cómo se va materializando esa bendición. ¿No?
de tener descendencia, de hacer comunidad, de regir en la tierra y los animales. Y entonces no solo hay descendencia, hay todas estas actividades como comercio, música, metalurgia, urbanización, adoración, es decir, se hace esa comunidad, se hace esa sociedad. Más adelante, en 9.1, de nueva cuenta, leemos, bendijo Dios a Noach y a sus hijos y dijo a ellos, sean fructíferos, llegan a ser numerosos, llenen la tierra. Y es prácticamente el mismo texto que encontramos en Génesis 1:28. Y más adelante dice en 9.2, y el temor de ustedes, el terror de ustedes será sobre todo animal sobre la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo aquello que se arrasa, en todos los peces del mar, en la mano de ustedes. Con lo que quiero destacar con todo eso es que a partir de Génesis 1, vemos en el resto del relato cómo esa bendición original, ese llamado, esa vocación, se reitera, no se altera, no se interrumpe, no se trastoca, no se redefine, se reitera, se reafirme, a pesar de lo que ha pasado una y otra vez, el ser humano es llamado a, a atender a plenitud esta convocatoria de Yahvé Dios para el ser humano de procrear, de ser comunidad, de cuidar de la creación, particularmente de los animales. ¿Ya? Este es el llamado del ser humano, no cambia, no varía, no se altera, no se redefine, no se trastoca, no se contraviene en lo absoluto. Una y otra vez lo reitera y al reiterarlo nuevamente una y otra vez está la bendición. La bendición. Quizá hoy día, haciendo un paréntesis, hoy día escuchamos voces que quieren ir contra esto, contra un aspecto de esto o aspecto del otro, ¿no? Pero una y otra vez el Creador reitera eso. Y es lo mismo que hace para, este, con Abraham. Simplemente, es cierto, no se menciona a Sara, pero Sara está ahí presente porque ¿cómo va a Abraham a hacer una gran nación? ¿Cómo va a tener a Abraham descendencia? Obviamente, repito, esto es una vocación conjunta, un llamado conjunto, hombre y mujer, ¿no? Y entonces, de nueva cuenta, se reitera la bendición. Hay que irse de la casa del Padre, en eco de Génesis 2, ¿verdad? Y hay que, dice Dios, déjame bendecirte. Se reitera esta vocación, por un lado. Por otro lado, este llamado a Abraham y Sara contrarresta hasta cierto punto una de las maldiciones que emergen, surgen en Génesis 3. En Génesis 3 decíamos, el ser humano quiere ser lo que no es, quiere ser Elohim, ¿verdad? Cuando el ser humano es eso, es un ser humano. Y entonces, una de las implicaciones dice Génesis 3:17, y al hombre dijo, puesto que escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te ordené al decir, no comerás de él, sea maldito el suelo cultivable, sea maldito Adama debido a ti. Con arduo trabajo comerás de él. Y viene esa maldición, ¿no? Y entonces leemos ahora en Génesis 2:3, déjame bendecirte, y dice, y serán benditas en ti o contigo todos los clanes o familias del suelo cultivable. Usa el mismo término, Hadama. Es decir, quizá no revierte del todo esto, pero comienza a través del ser humano, a través de este hombre y mujer, de esta familia, Dios va a mediar para el resto de los clanes o de las familias en el suelo cultivable una bendición. En vez de que haya maldición, ahora se va a mediar bendición, se va a tratar de restituir, de resarcir de ese daño causado previamente. ¿Eh? Entre otras, eso explica este llamado a Abraham y Sara. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Eh, eh, bueno, nos dice el texto, y fue camino Abraham, tal como habló o ordenó a él Yahvé, y fue o caminó con él Lot. La pregunta es, ¿por qué Abraham se lleva a Lot? Ahorita volvemos a esa pregunta. Y Abraham tenía 75 años al salir el de Harán. Recordemos, ¿verdad? Estaba en Harán, recibe este llamado, esta convocatoria, esta orden, de hecho, ¿verdad? Y Abraham la tiene. Tomó Abraham a Sarai y usa, el texto usa 12:5, usa la misma expresión que 11:31. En 11:31 nos dice tomó Terak a Abraham, Sarai, a Lot, y ahora nos dice tomó Abraham a Sarai, a Lot y a todas las posibles. En un sentido, Abraham deja la casa de su padre
pero en otro sentido, la influencia familiar está todavía muy presente en las formas, en las maneras en que hacemos las cosas, ¿no? En un sentido. Pero es decir, toma a Sara, a Lot, todas las posesiones, bienes materiales si se quiere, y este texto de almas vivientes, decía yo, hasta el momento, en el texto hebreo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, aparece el vocablo hebreo nefesh, que normalmente se traduce como alma, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2, 9, 10, 11, 12, 13 y ahora 14 ocasiones. De esas 14 ocasiones, en 11 de ellas usa la expresión, perdón, en 12 de ellas usa la expresión vivientes, almas vivientes, y en todas ellas, a excepción de una, se refiere a animales. Solo una vez el término almas vivientes aplica al ser humano, eso es en Génesis 2:7, y en 2 ocasiones nada más habla de almas simplemente, ¿eh? Entonces, ¿cómo entender ahorita este término? Quizás se refiere a animales. Yo por lo menos argumentaría que se refiere a animales, a almas vivientes. Entonces va Abraham con Sara, con Lot, sus posesiones y las almas vivientes, o primordialmente animales, pero puede que también se refiera a algunos seres humanos. En ese entonces imperaba, debe decirse, la esclavitud, ¿no? Posteriormente en el texto se habla que en la casa de Abraham había esclavos, ¿no? Había esclavos. Pero aquí, por lo pronto, toda la historia previa del uso del término apunta a almas vivientes, quizá a animales, que sí los llevaban, quizá viajaban en camellos o algunas bestias de carga, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que salen de Harán y van hacia Canaán, ¿no? Hacia donde originalmente iba su padre, pero ahora Abraham en particular es llamado por Yahvé Dios, ¿no? Es llamado, es abordado por este Dios. No es el Dios Nana, Luna, del que conocieron algo, o por lo menos tienen una idea de una deidad allá en Ur. Este es otro Dios distinto que llama. Y entonces responden, ¿va? Salen de Harán y van hacia esta zona de Canaán, hacia esta zona, ¿no? Entonces viajan de esa parte y entran a lo que se llama el Levante, y dentro del Levante está Canaán, esa zona que se llama Canaán. ¿Y quién sale? Bueno, esta vez sale Abraham con su esposa, repito, su media hermana Sarai y su sobrino Lot. Harán murió en Ur, Terak murió en Harán, y no sabemos, repito, de Nahor ni de Milca, pero por otras referencias sabemos que ellos se establecen en Harán. Entonces, de la familia original solo va Abraham, Sarai y Lot. De los que salieron de Ur, esos son los que finalmente llegan a Canaán. Llegan a Canaán. Decía yo, a Abraham se le pide, vete de tu casa, de la casa de tu padre. De acuerdo a la información que tenemos por Génesis 11:24 al 32 y hasta el 12:1, Terak, si seguimos, digamos, la, ¿cómo decirlo? La cronología que puede construirse desde Adán hasta Abraham, digamos que Terak, cuando Terak nace, digamos, el padre de Abraham, cuando él nace, digamos, nace en el año 1878, contando a partir de Adán, ¿va? Vamos a llamarle así, ¿va? El año 1878. Ah, quizá, quizá Abraham nace 70 años después, o por lo menos, y él nace en el 1948, repito, contando a partir de Adán, solo siguiendo estos números que nos provee el texto. Bajo esa cronología, el padre de Terak vive 205 años. Si nació en el 1878, él muere en el 2083. Y si Abraham nace en el 1948, nos dice, tiene 75 años cuando sale de Harán, cuando sale de la casa de su padre. Sale en el año 2023. Todavía vivía su padre. De hecho, si su padre muere en el 2083,
pasaron por lo menos 60 años. O sea, cuando sale Abraham tenía 75 años y todo ese trayecto en que Abraham está fuera de Harán, se va a Canaán y todo lo que vive y que estaremos leyendo, 60 años de esa vida, Abraham muere pronto a los 135, este, su padre todavía está vivo en Harán. Aunque el texto dice que no se entrenó, murió, es cierto, murió, pero cuando uno hace los cálculos, su padre todavía está vivo cuando Abraham, Sara y Lot salen de Harán. Y sigue vivo cuando Abraham anda en sus andares por Canaán, por Egipto, regresa, y muchos de los avatares por los que atraviesa, o las vicisitudes por las que atraviesa Abraham y Abraham, todavía su padre está vivo. Entonces, eso solo enfatiza, magnifica el llamado de Yahvé Dios, vete de la casa de tu padre. ¿Ah? Es decir, sí implicó cuando sale Abraham, su padre estaba todavía vivo, quizá ya estaba su otro hermano, Nahor, con su esposa y sus hijos, y entonces sí hay un desprendimiento. Abraham sale de la familia, sí deja la casa de su padre. Es decir, sí fue una decisión, y además es este Dios del que apenas comienza a conocer. En Ur sabían de este Dios de los el dios Luna, el dios que adoraban los caldeos, o en esa ciudad, pero ahora está en Harán, se le manifiesta Yahvé y le llama a salir. Y comienza esta vida de fe. ¿Ya? Pero implica, uno de esos primeros pasos es dejar la casa del padre. El padre todavía estaba vivo y todavía vivió varias décadas, 60 años después todavía estaba vivo el padre de Abraham. Era importante decir eso. Ahora, otro aspecto, decía yo, ¿por qué se lleva a Abraham a Lot? Yahvé llama a Abraham, no a Lot, ¿no? Pero Abraham se lleva a Lot. ¿Por qué? Porque parte del llamado, lo leímos, es, quiere hacer de Abraham una nación. Eso implica descendencia, y lo vamos a ver en un momento más, ¿eh? Descendencia. Y entonces tenemos un dato en 11:32 que nos dice que Sarai, la esposa de Abraham, que en realidad era su media hermana, se nos dice de ella que era estéril. Entonces tenemos a Abraham y a Sara tratando de digerir, de asimilar este llamado. Nos llama Yahvé Dios, este Dios, y entre otras cosas a lo que nos llama es a que de nosotros, de alguna manera, eventualmente va a surgir primero una familia y después toda una nación. Pero eso, ¿cómo va a ocurrir? Si Sara es estéril. Y aquí es donde viene apenas esta, se asoma, se ve esta fe incipiente, porque había tres opciones, tenían tres opciones a través de las cuales tener descendencia. Una de ellas era la adopción. En el mundo del antiguo cercano oriente, como incluso hoy día, existía la posibilidad legal de la adopción de una persona, particularmente un familiar. De hecho, en Génesis 15:2-3, Abraham asume que quizá hasta ese entonces todavía no tenía descendencia propia con Sara y asume que un esclavo suyo va a ser su descendiente, ¿no? Pero además había leyes de aquella época, del mundo del antiguo cercano, por ejemplo, algunas por mencionar, las leyes de Hammurabi, en sus apartados 185 al 191, sanciona el uso legal, el uso legítimo de tener como heredero a una persona que se adopta. Y ahí describe los lineamientos de cómo proceder. Era válido, era legítimo. Esa era una posibilidad. Y muy probablemente, como veremos a lo largo del texto, esa era la opción de Abraham. Me llevo a Lot porque a través de Lot tendré descendencia. Veremos si esa tesis se cumple al paso del tiempo, ¿va? Es decir, si será la opción de Abraham. Por otro lado, otra manera de tener descendencia era atender estas o seguir estas prácticas culturales de la época, usos y costumbres de la época, si se quiere decir, prácticas culturales igualmente sancionadas de una manera legal. Era la procreación, ya sea con la esclava de la esposa o incluso se podía procrear con una persona prostituta,
y podría ser el hijo que ella tuviera, podía ser un descendiente legítimo. Y además de Génesis nos deja entrever estas prácticas culturales. En su momento lo veremos en Génesis 16, que esa era la opción que propone Sarai, por cierto. Ella es estéril, bueno, aquí está mi esclava, a través de tu esclava, a través de mi esclava, podemos tener descendencia. ¿Eh? O bien, eso es lo que le ocurre también a Raquel y posteriormente a Lea. ¿No? Es decir, recurren a estas prácticas culturales de la época y están sancionadas, entre otras, por las leyes de Lit Ishtar, que justamente estas eran las leyes que imperaban en Ur, la ciudad donde venía Abraham, donde estaba su padre, donde estaba la familia. En su momento veremos esas referencias, ¿no? De cómo esas leyes sancionaban estas prácticas, las legitimaban. ¿Sí? O bien también las leyes de Hammurabi en sus apartados 144 y 48. Entonces tenían la adopción o las prácticas culturales de la época. La tercera opción, que era la procreación natural con el cónyuge, hasta ese momento para Abraham como para Sara era imposible, ya que, como por eso dice el texto de 11:30, Sarai era estéril. Veremos cómo al paso del tiempo, cada una de estas se va descartando. No es ni esta, y aunque incurren en esta, tampoco es esta, finalmente es esta. Esta ocurre de una manera extraordinaria. Y a eso lo llama el Señor. A andar en fe y a esperar en fe, a atender a plenitud este llamado. Pero nuestra condición actual, o por lo menos en ese momento la condición de Abraham y de Sara, no permitía, no daba para que esto fuese posible. No podían vislumbrar que esto fuese posible. Así que por eso, quizá por eso se llevan al otro, ¿no? Para asegurar este llamado de Yahvé Dios. Y veremos que no es así, es en los términos, en el tiempo, en las condiciones que dicte el Señor. Posteriormente tenemos este itinerario para concluir. Este itinerario litúrgico pasa, dice Abraham, a través de la tierra hasta el lugar de Sequén, hasta el Elón. Decía yo, Elón puede ser un árbol, terebinto, un roble, quizá un árbol con alguna connotación divina allá en Moré. Y nos dice, por cierto, los kenani o los cananeos entonces moraban en la tierra. Y de eso, de ellos ya el texto nos había mencionado en Génesis 10, 18 y 19, pero después viene 12, 7. Fue visto, o mejor dicho, se dejó ver Yahvé por Abraham. Es la primera vez que tenemos, es decir, no nos dice el texto cómo es que Abraham recibe esta orden de Yahvé, vete de tu casa, ¿no? Pero escuchó de alguna manera, discernió, y ahora se le manifiesta. Yahvé se deja ver por Abraham, ¿no? Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces ahí empiezan a aparecer estos dos temas, descendencia por un lado, la tierra por el otro, ¿no? ¿Sí? Y veremos que a lo largo del texto se comienza a trabajar esta parte de la descendencia, pero la de la tierra se posterga, se posterga. De hecho, termina todo el Pentateuco y Moisés solo a la distancia ve esa tierra, pero el Pentateuco termina sin cumplirse a plenitud eso, la tierra, ¿no? La tierra fue ya la labor de otras generaciones, Josué y los suyos, ¿no? Pero incluso ni siquiera Moisés pudo ver materializada esta promesa de la tierra. Por eso es la vida a la que nos llama el Señor, la vida de fe, la vida de confiar. Eventualmente tiene la tierra. Causó moverse o se desplazó desde ahí a la montaña, desde el este a Betel, y extendió o armó su tienda de campaña, presumiblemente entre Betel y Jaai, o sea, Betel desde el mar, Jaai desde el este, y construyó ahí un altar a Yahvé, y llamó o invocó en él el nombre de Yahvé, ¿no? Dos veces ya se nos dice que construye un altar, y desmontó a Abraham su tienda para ir a caminar, y al desmontar iba hacia Hanebel. Bueno, en otras palabras, estaba en Harán, de Harán se desplaza hacia Sequem, llega a Sequem, ¿no? Y después de Sequem, posteriormente va un poco más hacia el suroeste, va hacia Betel, y posteriormente de Betel desmonta su tienda porque va a avanzar hacia el Negev, se alcanza a ver hacia el sur, ¿no?
Entonces, en un sentido, esta es la promesa, ¿verdad? De que a tu descendencia daré esta tierra. Y lo que ocurre es este itinerario que hace, este recorrido que hace Abraham con Sara, con Lot, ¿verdad? Y recorren hasta cierto punto esa tierra que se vuelve promesa, promesa en el porvenir, de hecho, muy distante, ¿no? Lo más próximo va a ser la descendencia, y eso de próximo también lleva su tiempo, como veremos en el texto, ¿no? Pero esa es la vida a la que nos llama a Abraham y Sara. A esta pareja que va a mediar una bendición, ¿no? A todos esos clanes alrededor. Y entonces va recorriendo Abraham, Sara, el territorio de norte hacia el centro, hacia el sur. Y lo interesante, por decirlo menos, es que en ese recorrido Abraham hace sus escalas, construye un altar, adora, venera, invoca el nombre del Señor, ¿no? En ese momento, de hecho, iban a pasar siglos hasta que esa tierra fuese suya, pero invocó el nombre del Señor ahí. Y de hecho, en eso sigue, vuelvo ahorita a este punto, en eso sigue a Noé. De hecho, se usa la misma expresión. Génesis 12, Génesis, perdón, 8:20, dice, y construyó Noé un altar a Yahvé. Y es la misma expresión que se utiliza en 12:7 y 12:8. Y construyó, no dice Noé, solo dice, construyó ahí un altar allá. Exactamente la misma construcción. En el caso de Noé, dice, tomó de todo animal doméstico litúrgicamente limpio y de toda ave litúrgicamente limpia y causó que ascendiera o subiera un sacrificio o una ofrenda del todo quemado en el altar. Y Yahvé respondió a ello, y la consecuencia es que ya no iba a haber otro Mabul de aguas. La vida iba a continuar. Sabía Dios que el corazón del ser humano, como dice ahí, se inclina al mal de su juventud, pero va a obrar de otra manera, ¿no? Pero la adoración tiene una respuesta por parte del Creador, ¿no? Y es en el caso de Adán, usa la misma expresión, ¿no? Y seguramente escuchó de estas historias de Noé y construye un altar a Yahvé, ¿no? Invoca el nombre de Yahvé, de este Dios que le ha llamado y del que empieza a conocer, ¿no? Y va con él, ¿no? Él todavía con sus ideas, sus inercias culturales de cómo materializar la promesa de Dios, cuando va a aprender que confiar en Dios, depender de Dios, es algo singular o peculiar, por decirlo menos, ¿no? Pero no de acuerdo a nuestras inercias culturales o a nuestras incluso tradiciones familiares, quizá. Por otra parte, se nos dice, nos habla de una visión de Yahvé. En efecto, la expresión se dejó ver Yahvé por, esta frase aparece varias ocasiones. Se dejó ver Yahvé por Abraham. Abraham aparece en Génesis 12:7, 17:1, 18:1. Posteriormente ocurre lo mismo, se dejó ver Yahvé por Isaac, eso en Génesis 26:2, el hijo de eventualmente Abraham. O se dejó ver Yahvé por Jacob, en 35:9, donde Yahvé es sustituido por Dios, ¿no? Y posteriormente esta frase ocurre, pero ya sea por el ángel de Yahvé se dejó ver a Moisés, o la gloria de Yahvé se dejó ver al pueblo, o la gloria de Yahvé se dejó ver a Moisés y Aarón, o la gloria de Yahvé se dejó ver en el tabernáculo, o el ángel de Yahvé se dejó ver a Gedeón, o el ángel de Yahvé se dejó ver a la madre de Sansón, o se dejó ver Yahvé por Salomón, ¿no? Pero comienza con esa frase, se dejó ver Yahvé por Abraham, y que quiere comunicar eso, ¿no? Es Yahvé quien toma la iniciativa y se deja ver, se manifiesta, se revela al ser humano, al ser humano. Bueno, en conclusión, hermanos, hemos visto ante los varios desafíos, hicimos ese recuento express de Génesis 1 al 11, ante los varios desafíos personal, social, teológico que narra Génesis del 1 al 11. Yahvé, Dios llama a una pareja a través de la cual desea mediar una bendición al resto de las familias o al resto de los clanes y al mismo tiempo constituir otro clan o familia o nación
que a partir de ella, que eventualmente modelaría, por lo menos idealmente, cómo ser una comunidad que honra a su creador, es decir, cómo ser una bendición en sí misma. Lo que es más, el llamado de Yahvé para Abraham y Sara, expresado en modo imperativo, se suscribe a la vocación original del ser humano, hombre y mujer, de procrear, de ser comunidad, de cuidar de la tierra jardín, al igual que de las almas vivientes, en otras palabras, de ser imagen de Dios. Es en esencia lo que les pide Yahvé Dios a Abraham y Sara. Sean imagen de Dios en su tiempo, en su generación, en donde se encuentran. Solo que esta vez la bendición divina se expresa de un modo deprecativo, es decir, déjame bendecirte, déjame hacer de ti una nación. Hay una orden, vete, pero al mismo tiempo déjame bendecirte. ¿Sí? Y de este modo Abraham y Sara emprenden una vida de fe en Yahvé Dios que deja entrever esa tensión entre las tradiciones familiares y usos y costumbres culturales de la época, por una parte, y la nueva perspectiva de la vida que surge de conocer y contemplar en adoración al Creador por la otra, ¿no? Por la otra. Algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy puede ser esta. Procuramos discernir el llamado del Señor Jesús para nuestras vidas como individuos, familias, comunidad. ¿Qué implica hoy día dejar la casa de nuestros padres? ¿Qué inercias culturales aún arrastramos ante ello? No nos damos, no nos percatamos, queremos responder al llamado de Dios, pero hacerlo en nuestros términos, no en los términos de Él, ¿no? Y esas son las inercias culturales que estaremos viendo. Obraron en Abraham, en Sara, y ambos al final ceden a que sea en la manera y en los tiempos de Yahvé Dios. ¿Cómo podemos ser una bendición? ¿Cómo podemos ser imagen de Dios a nuestro alrededor? Finalmente, nuestra vida ordinaria y cotidiana tiene esos momentos donde adoramos al Señor Jesús e invocamos su nombre. Antes que ello, ya hemos creído en Jesús y le proclamamos Señor por medio del Espíritu Santo. Bueno, gracias hermanos por su atención.